mensaje. Esta sola expresión del Evangelio no expresa lo que es. El Evangelio, el buen mensaje de Dios a toda la humanidad de todos los tiempos, del perdón de todos los pecados, pasados, presentes y futuros, es decir, la predicación de Jesucristo. El Evangelio de Dios no es una noticia. Dios no tiene un noticiero. Noticia es dar a conocer un evento sucedido. Es información sobre algo que se considera interesante divulgar o es un informe o un reporte de eventos recientes. El Evangelio de Dios no es lo mismo que la salvación de Dios. El Evangelio de Dios es un instrumento de Dios Espíritu Santo para salvar a los seres humanos, es decir, para engendrar vivos espirituales. La palabra evangelio tiene equivalentes en latín, evangelium, y en griego, euangelion. Eu significa buen, angelion significa mensaje. Hay clases de mensajes, de buenos mensajes de personas a personas, de diferentes tipos. Y existe el buen mensaje, el Evangelio de Dios a toda la humanidad de todos los tiempos, del perdón de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Los buenos mensajes evangelios de personas a personas, por ejemplo, usted se gana $1.000.000, se ha sanado de la enfermedad que tenía, el gobierno ha decretado una amnistía de intereses sobre deuda de impuestos. ¿Dónde se encuentra el Evangelio, el buen mensaje de Dios a toda la humanidad de todos los tiempos, del perdón de todos los pecados pasados y presentes y futuros? Se encuentra en una de las tres fuentes primarias del conocimiento. Hay tres fuentes primarias del conocimiento: el conocimiento natural, innato, interno, externo, el conocimiento animal o infernal, y el conocimiento revelado por Dios, el conocimiento celestial, la Biblia. El buen mensaje de Dios, el Evangelio de Dios, se encuentra en la tercera fuente del conocimiento de la humanidad, el conocimiento revelado, el conocimiento apocalíptico por Dios, la Biblia. Hay unas bellas definiciones del Evangelio de Dios a la humanidad en la Biblia. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. El Evangelio de Dios revela la justicia de Dios por fe y para fe, y al que ha sido hecho capaz de fortaleceros según mi Evangelio, que es la predicación de Jesucristo. El Evangelio de Dios es la declaración del estado legal respecto a Dios de los seres humanos como consecuencia de la obra de Jesús. ¿Cuál es el contenido del Evangelio de Dios? El contenido lo encontramos también descrito en la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo creyente en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El creyente en él no es condenado. El buen mensaje de Dios a la humanidad es: Dios, por su nombre, es decir, por lo que Él es, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por la obra de su Hijo Jesucristo, su encarnación, su nacimiento, su vida perfecta, su padecimiento, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión, Dios ha declarado a la humanidad justificada, es decir, la ha declarado perdonada, inocente y en paz con Él. Nos dice Dios, Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Nuevamente, Dios ha declarado a la humanidad de todos los tiempos perdonada, inocente y en paz. Jesús pagó nuestra deuda por los pecados con su preciosa vida. Entonces ya no le debemos nada a Dios. Dios nos ha lavado y limpiado de todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. ¿Por qué existe? ¿Por qué es necesario el buen mensaje de Dios? Tiene que ver con la situación imposible en que se encuentra la humanidad desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Esta situación imposible es el estado de muerte natural espiritual de todos los seres humanos, la muerte física, el pecado, el infierno. Todo ser humano al momento de ser engendrado físicamente está en el estado de muerte natural espiritual. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay un dicho popular que dice que todo tiene solución menos la muerte, pero sí hay solución por la obra de Dios, contenida en el buen mensaje de Dios a la humanidad. Hay solución para la muerte natural espiritual y para la muerte física. La primera resurrección, la resurrección del alma. Ahora, mientras estamos en la tierra, Dios el Espíritu Santo utiliza este buen mensaje de Dios a la humanidad para concedernos la primera resurrección, la resurrección espiritual, pasándonos del estado de muerte natural espiritual al estado de vida espiritual. El que no es engendrado del agua por la obra del Espíritu Santo no puede ser conducido al reino de los cielos. Así que la fe es por oír la palabra de Dios. Aquí un esquema del estado de muerte espiritual y el estado de vivo espiritual, y cómo por el bautismo, por oír la palabra, Dios nos transfiere de la muerte a la vida. La segunda resurrección, que es la del cuerpo, el día final, el día del juicio final, Dios nos concederá la segunda resurrección, la resurrección del cuerpo. Dios nos concederá un cuerpo glorificado como el que tiene nuestro Señor Jesucristo en este momento. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Evangelio de Dios es gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre nos dio a Jesús. Dios Jesús hizo todo lo que es necesario para el perdón de nuestros pecados. Dios Espíritu Santo engendra espiritualmente a todos los creyentes. Anunciar el Evangelio de Dios es un fruto permanente que Dios produce por medio de todos los verdaderos cristianos. Ustedes son linaje escogido, sacerdotes reales, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el resultado de que ustedes anuncian las virtudes del llamador a ustedes de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, ustedes están siendo llevados y seguirán siendo llevados a ser aprehendedores a todas las naciones.